La antigua Grecia. La historia de la antigua Grecia es adentrarse en un fascinante relato lleno de mitos, héroes, filósofos y guerras. La antigua Grecia se refiere al periodo de la historia griega que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el año 1200 a.C., la invasión dórica, hasta el año 146 a.C. y la conquista romana. La civilización de la antigua Grecia se asentó en el sur de la península balcánica y desde allí se expandió hacia otras áreas del mar Mediterráneo. La antigua Grecia es considerada la base de la cultura europea y trajo consigo singulares avances dentro de las ciencias naturales y sociales, además de dar forma a los diversos modelos políticos, las ideas, el arte y la literatura que han perdurado hasta nuestros días. Los dioses y las diosas eran una parte importante de la vida cotidiana de los griegos antiguos. Algunos de los más importantes son Zeus, dios del cielo y del trueno; Hera, diosa del matrimonio y la familia; Poseidón, dios del mar y los terremotos; Demeter, diosa de la agricultura y las cosechas; Atenea, diosa de la sabiduría, la estrategia militar y las artes; Apolo, dios del sol, la música y la poesía; Artemisa, diosa de la caza y la luna; Afrodita era diosa del amor, la belleza; y Hermes era dios mensajero, protector de los viajeros y los ladrones. Los inicios de la antigua Grecia. En el año 1200 a.C., se cree que los dorios invadieron la península griega desde el norte, lo que dio lugar al inicio de la Edad Oscura. Durante esta época, las ciudades o estados de Grecia lucharon entre sí y sufrieron una gran decadencia cultural. Alrededor del año 2000 a.C., los aqueos fueron los primeros en llegar a esta zona, después de trasladarse sucesivamente detrás de pastos que permitieran alimentar a su ganado llegando a Grecia. Se unieron a poblaciones nativas y con el paso del tiempo dieron origen a los primeros centros urbanos griegos, como Argos, Mícenas y Tirinto. Sin embargo, en el siglo VIII a.C. surgió una nueva filosofía que transformó la sociedad, llamada la sabiduría colectiva de los sabios, que se irradió por toda la Hélade. Los griegos comenzaron a tomar conciencia de su propia identidad cultural, lo que dio lugar al surgimiento de la polis. A lo largo de los siglos 6 y 5 a.C., Atenas emergió como la potencia principal, cultural y política de Grecia. En el año 490 a.C., los griegos lograron una gran victoria sobre los persas en la batalla llamada Maratón, lo que consolidó la independencia de Grecia. En el siglo V a.C. se produjo una edad de oro de la filosofía, la literatura y las artes, en la que destacaron figuras como Sócrates, Platón, Aristóteles, Homero, Ésquilo y Fidias. Atenas lideró este florecimiento cultural, pero también se enfrentó a Esparta en una guerra que duró 30 años, llamada la Guerra del Peloponeso. La antigua Grecia también es muy reconocida por sus grandes personajes que han dejado una huella en la historia. Algunos de los más destacados son Sócrates, filósofo griego que es considerado uno de los fundadores de la filosofía occidental; Platón, discípulo de Sócrates y fundador de la Academia de Atenas; Aristóteles, discípulo de Platón y uno de los filósofos más influyentes de la historia; Alejandro Magno, que era el rey macedonio que conquistó gran parte del mundo conocido en su época; Homero, poeta épico griego que escribió la Ilíada y la Odisea; Heródoto, historiador griego conocido como el padre de la historia; Euclides, matemático griego conocido por su obra Los Elementos. Los antiguos griegos eran un pueblo muy diverso y complejo. La sociedad griega estaba dividida en tres clases sociales: los ciudadanos libres, los metecos y los esclavos. Los ciudadanos libres eran los únicos que podían participar en la política y tenían derecho a votar en la Asamblea Popular. Los griegos antiguos eran conocidos por su amor a la filosofía, la literatura y el arte. La religión era una parte importante de la vida cotidiana de los griegos antiguos y se centraba en torno a una serie de dioses y diosas. Finalmente, en el año 338 a.C., Grecia fue conquistada por el rey macedonio Alejandro Magno, que extendió su imperio hasta Egipto, India y Asia Central. Tras su muerte, en el año 323 a.C., Grecia cayó bajo la dominación de los generales de Alejandro, lo que dio lugar a una época de inestabilidad política y declive cultural. La antigua Grecia logró concluir con el Imperio Romano, conquistando Grecia en el año 146 a.C., poniendo fin a su independencia.
Sin embargo, la cultura griega siguió siendo y sigue siendo una gran influencia en la cultura occidental. Sus ideas sobre la democracia, la filosofía y el arte perviven hasta nuestros días. Muchas gracias.